Muy bien, volvemos aquí al escritorio central de la editorial Stream. Estamos esperando una colección con el doctor Juan Miguel Ballofina, ya lo vamos a presentar. Él es investigador adjunto del CONICET y el codirector de un estudio que se realizó en el Laboratorio de Patología de la Universidad Austral, que hizo un descubrimiento científico para la medicina argentina tremendo, ¿eh? Una nueva vía para potenciar la inmunoterapia en uno de los cánceres más letales que hay, que es el cáncer de hígado. Ya nos va a estar contando porque descubrieron cómo bloquear una proteína que reduce el crecimiento tumoral justamente en el hígado. Impresionante esto. Ya vamos a estar conversando con ellos. La noticia de esta mañana, que obviamente resulta gravísimo. Lo denuncian a un psiquiatra por drogar y abusar a su exnovia. ¿Hay otra versión de estos hechos? Seguramente, porque así como hay una denuncia, también hay quien seguramente se va a defender de esta denuncia y va a explicar el contexto. Bueno, probablemente esté en un rato por aquí esta segunda versión de los hechos, de un tema gravísimo, un título grave que esta mañana estaba en los medios de comunicación, porque se presentó la denuncia en el Ministerio Público Fiscal y de allí a una jueza. Este hombre ya tenía algunas restricciones aparentemente por denuncias anteriores, pero la jueza Morán tomó esta denuncia por resultar obviamente gravísimo lo que dijo la expareja de este psiquiatra. Ahora hay que ver, obviamente, bajo qué contexto, si es cierto, cuál es la otra versión de los hechos, la obligación de presentar ambas versiones y de creerle, por supuesto, primero a quien se considera una víctima en este tema. Ahí estamos negociando, obviamente, la posibilidad de tener nosotros esa segunda versión. Bueno, a ver, la actualización de temas en estos momentos. Prefectura secuestró neumáticos valuados en más de 44 millones de pesos. El contrabando, que está funcionando de una manera tremenda. Aparte, por ejemplo, quiero recordar que hace poco tocamos este tema del contrabando de calzado, con imitación de marcas, de primeras marcas. Y ahora me hablan del tema de esta fiebre que apareció en Santiago del Estero con el tema de los teléfonos celulares con la marca de la manzanita, los iPhone. Muy bien, con la marca de Apple. Bueno, ya vamos a estar conversando un poco de este tema. Vamos a conversar, y creo que ya lo tenemos en línea, al doctor Juan Miguel Ballofina, que es investigador del CONICET y es también quien participó, obviamente, coautor de este estudio, de este descubrimiento de la ciencia argentina, digo yo. Celebramos esto y ya vamos a conversar con él. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido al Editorial Stream. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Bien, muy bien. A nosotros nos toca generalmente relatar el panorama a veces completo, y un día antes de este anuncio, los investigadores, los científicos de este país tuvieron que marchar para demostrar para qué sirve la ciencia en este país, y por qué hay que aportarle para la ciencia. Y ustedes al otro día, en este trabajo silencioso que a veces les toca hacer en la investigación, metidos dentro de un laboratorio, nos dan esta tremenda noticia para la salud de la gente que justamente padece un cáncer, por ejemplo, de hígado, que suele ser letal. Si nos puede contar, doctor, esta investigación y este descubrimiento que hicieron ustedes. Bueno, para contarles la investigación, por ahí hay que contarles un poco de dónde viene la investigación. Entonces, este cáncer de hígado es un cáncer que en general se diagnostica en estadios avanzados, ¿no? Cuando el tumor Claro. estaba muy grande o diseminado. ¿Eso qué implica? Que ya no vamos a poder tratar a los pacientes con tratamientos que tienen intención de curarlos, digamos, de erradicar completamente el tumor. Lo que uno trata de hacer es
hacer que la enfermedad sea más crónica, tratar de que vivan lo máximo posible y con la mejor calidad de vida posible. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos que se utilizan en esos pacientes, que son la mayoría? Bueno, esos tratamientos están basados en inmunoterapia. Es un tipo de tratamiento que, a diferencia de la quimioterapia que uno siempre escuchaba hace muchos años atrás, la quimioterapia mata la célula tumoral. En el caso de la inmunoterapia, lo que trata de hacer es hacer que el sistema inmune, que es el sistema encargado de la defensa de nuestro organismo contra patógenos y contra tumores, erradique el tumor. Entonces lo que hace esta inmunoterapia es potenciar a ese sistema inmune para que pueda erradicar el tumor, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la problemática? Bueno, la problemática es que solo un 30% aproximadamente de los pacientes va a responder bien a la inmunoterapia y el otro 70% no. O sea, hay 2/3 partes de los pacientes que no van a tener ningún tipo de respuesta, es decir, su tumor ni se va a achicar o ni siquiera va a dejar de crecer. Entonces quiere decir que son tumores que siguen creciendo a pesar del tratamiento. Entonces, en el área de investigación en el que nosotros trabajamos hay un interés muy fuerte acerca de cómo potenciar los tratamientos actuales, y en ese marco veníamos trabajando en el laboratorio. Entonces nosotros encontramos que hay una proteína que se llama SMID2, que es una proteína que tiene una particularidad, que dentro del tumor de hígado, o sea, dentro de este tipo de cáncer, se encuentra en mayor cantidad que en el resto de los tejidos del cuerpo. Eso es algo bueno porque uno dice, bueno, es algo que está aumentado en el tumor contra el resto de los tejidos, ¿no? Y eso habla de cierta especificidad y que probablemente si yo pueda de alguna forma atacar esa proteína, bueno, atacar al tumor, que es donde más está. Entonces lo que encontramos es que esta proteína, entre las cosas que hace, es hacer que el ambiente que rodea al tumor, es decir, dentro de un tumor no solo está la célula tumoral, que es la célula que crece descontrolada, sino que vienen células del sistema inmune, está bien, entre otras, ¿no? Hay más tipos de células, pero bueno, vienen células del sistema inmune para tratar de erradicarlo. Sí. ¿Y qué hace la célula tumoral? Bueno, utilizando en parte esta proteína, lo que hace es hacer que el sistema inmune o le cueste llegar, o que si llega no pueda ser efectivo en erradicar el tumor. Bien. Entonces, ¿qué encontramos nosotros después? Que utilizando un fármaco que está a nivel experimental, cuando tratamos en los modelos experimentales con ese fármaco, lo que hacemos es reducir por un lado el tumor, y por otro lado, si además lo combinamos con inmunoterapia, que es lo que ya se les da a los pacientes, ahora tenemos un efecto que es sinérgico. Quiere decir que es más grande que la suma de las partes. Si el efecto del fármaco experimental es 1 y el efecto de la inmunoterapia es 1, bueno, esto no da 2, da más que 2. Eso quiere decir que uno está cambiando ese ambiente donde crece la célula tumoral para que sea más permisivo, para que permita que el sistema inmune lo pueda erradicar, ¿no? Y eso es un poco todo lo que se encuentra en nuestra investigación. Doctor, ¿cuánto lleva una investigación así como la que ustedes han hecho descubriendo esto? Entonces, esta investigación forma parte de la tesis doctoral de una becaria que es la primera autora del trabajo, que se llama Bárbara Abueloni. Y ella empieza con este proyecto justo cuando comenzó la pandemia, era 2019, ¿no? Entonces, 2020, marzo del 2020. Por ahí, en esa época, ella comenzó, y son 5 años de trabajo para llegar a este punto donde nosotros creemos que tenemos un blanco, es decir, algo que podemos atacar dentro del tumor que amerita que uno desarrolle un fármaco apto para humanos, ¿no? Entonces hay que seguir el siguiente camino. Entonces, ¿cuánto tiempo nos llevó llegar hasta este punto? 5 años. ¿Cuánto tiempo haría falta para lograr llegar a un paciente, a que cualquier paciente pudiera disponer, si este tratamiento funciona correctamente, de una terapia para él? Probablemente falten otros 15, ¿no? Porque hay que diseñar un fármaco nuevo, ese fármaco tiene que ser apto para el consumo humano, tiene que pasar todos los experimentos de toxicología en animales para asegurarnos que no es tóxico. Después se hacen
3 fases en humanos, que son la fase 1 es de seguridad, después tenemos una fase 2 donde se evalúa la farmacodinámica, es decir, cómo la droga se distribuye y se metaboliza en el cuerpo, y la tercera fase donde uno finalmente se fija que la droga funcione. Entonces estamos hablando de un proceso muy largo y además muy costoso, ¿no? Bueno, y digo yo, doctor, y esto contando con que a veces, esto que acaba de decir usted, necesitamos recursos y fondos para hacerlo, no se interrumpa. Y uno diga, aquí hay una investigación, porque ese trabajo evidentemente no lo conocen, y miren lo que puede durar esto que ustedes han descubierto, esta primera etapa, y en el medio van a pasar cambios de gobierno tal vez, y hay que hacerles entender a todos por dónde va el camino de la investigación. Parece que cuesta muchísimo eso. Y usted tiene que salir, inclusive, interrumpir esto para salir a la calle a hacerse notar. Es una cosa increíble, increíble. La realidad es que este tipo de investigaciones, inevitablemente no en Argentina, en el país del mundo que uno quiera, Estados Unidos, el país que es, digamos, no sé, número 1 del mundo, en estas primeras etapas siempre son financiados, en general, en su mayoría, por el Estado. ¿Está bien? Inevitablemente ocurre eso. Acá en Estados Unidos, en Europa, España, Alemania, Inglaterra. ¿Por qué es eso? Porque a este punto uno todavía, hasta que no termina estas primeras pruebas de concepto, que es los primeros pasos que hemos dado nosotros, uno no sabe si tiene efectivamente un blanco terapéutico. Y ninguna empresa va a querer poner fondos ahí, ¿no? Lo entiendo. Entonces, a partir de ahora, en el siguiente camino, uno puede llegar a pensar o empezarse a plantear, vincularse con empresas que quieran tomar estos descubrimientos y llevarlos hasta el final del recorrido. Pero es una vez que uno tiene cierta base del conocimiento. Uno no es que va a una empresa y dice, mira, yo tengo una idea, y la empresa va a poner dinero. ¿Está bien? Los estados cumplen ese lugar y los fondos del Estado son necesarios. Nosotros acá, este proyecto en particular se generó o se llevó adelante con subsidios que habían sido otorgados por la Agencia Nacional de Ciencia y Técnica y por fondos propios de la Universidad Austral. Actualmente nosotros estamos tratando de trabajar con los fondos que la universidad hace un esfuerzo por otorgarnos, ¿está bien? La universidad hace un esfuerzo por tratar de sostener la actividad científica, porque prácticamente no tenemos los fondos estatales, están prácticamente cortados. Entonces, pero bueno, eso es un esfuerzo. Históricamente nosotros teníamos dos patas, claro, que soportaban las investigaciones, y hoy tenemos una. Y la universidad es un esfuerzo muy grande, pero también, obviamente, es una universidad, tiene que dar clases, tenemos docentes, tenemos un montón de cosas. No es que todos los fondos de la universidad terminan en investigación, tiene que cubrir todos los lados, ¿no? Doctor, lo bien que hacen en dar a conocer esto para que se terminen de dar cuenta algunos para qué sirve la investigación, para qué sirve la ciencia, para qué se utiliza la tecnología y cómo en silencio hay que trabajar para llegar a estas etapas. Increíble. Mis felicitaciones, por supuesto, por el esfuerzo de todo el equipo personal y también, obviamente, por la universidad que sigue sosteniendo esto cuando el Estado en estos momentos está mirando otra cosa. Un abrazo grande para todo el equipo, doctor. Felicitaciones. Muchas gracias, Fernando. Gracias por la oportunidad de charlar un ratito con vos y espero que tengan un muy buen día. Bueno, muchas gracias. El doctor que pasa por aquí, por esta mañana, y este es el contraste de lo que nosotros siempre tratamos de mostrarle, por dónde va el camino de la ciencia y por dónde va la urgencia de un Estado cuando le dice, aquí tienes que poner, la investigación no dura 2 días, se necesita investigar porque esto finalmente es algo en beneficio de la humanidad. Esto es un descubrimiento maravilloso, haciendo un esfuerzo económico una universidad porque los fondos están cortados. ¿Cuándo empezó? Con una becaria en medio de la pandemia. Ahí inicia una investigación. Conversamos con Juan Miguel Vallofina, investigador del CONICET, por supuesto, coautor del informe, de esta investigación que se publicó, de este descubrimiento de la ciencia argentina, aquí esta mañana en la editorial Stream. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos.